Buenos días. Nuestro trabajo se titula Carcinogénesis, Metástasis y Linfomagénesis. Tres procesos en neoplasias en colisión. Linfomas nodales asociados a metástasis de tumor sólido. Revisión sistemática de la literatura, reportes de caso. Fue realizado por Juan Pablo Castañeda, quien les habla, el doctor Frankie Rocha, la doctora Paula Moreno, el doctor Rafael Parra, todos vinculados a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Para introducir el tema es importante hacer algunas definiciones puntuales, y es que la carcinogénesis es aquel proceso por el cual las células normales se transforman en células cancerosas. La metástasis es aquella diseminación de las células cancerosas desde el lugar de su formación inicial hasta otra región del organismo. Y la linfomagénesis corresponde a un proceso molecular bastante complejo, dado por anormalidades genéticas, inmunodeficiencia del huésped, estimulación celular del tumor por antígenos y por infecciones virales oncogénicas. Todos estos factores asociados a otros factores adicionales, lo que determinan es la proliferación patológica de linfocitos, desarrollando finalmente el linfoma. Para introducir y darle contexto a nuestra investigación, también es importante definir los tumores sincrónicos. Y es que se define como tumor sincrónico aquel diagnosticado en un periodo de tiempo menor de 6 meses o diagnosticado de forma simultánea con alguna otra neoplasia de características histopatológicas y localización anatómica diferente. Por su parte, un tumor de colisión se define como aquel tumor que aparece de forma sincrónica en el mismo órgano, sin tejido histopatológico no neoplásico sano entre los tumores primarios. Con estas definiciones claras, pasamos a mencionar el objetivo de nuestro trabajo, y fue clasificar topográficamente todos los casos reportados en la literatura de tumores de colisión en ganglio linfático entre un linfoma nodal y otro tumor maligno metastásico dentro de ese ganglio linfático donde se desarrolla el proceso de linfomagénesis. Para ello hicimos una revisión sistemática de la literatura de diversas bases de datos en diversos idiomas, PubMed, Cielo y BBS fueron algunas de ellas, de reportes de caso en donde se describa la presencia de linfomas sincrónicos o de colisión asociados a tumores sólidos. Específicamente, nuestro criterio de inclusión fue incluir solamente aquellos casos de linfomas nodales asociados a metástasis intranodales en ese mismo ganglio en colisión de tumores sólidos primarios. En la parte derecha de la pantalla vamos a encontrar los términos de búsqueda que utilizamos, y en la parte inferior vemos el flujograma de la revisión sistemática que realizamos. Nos basamos en las guías Prisma de 2021 para poderla hacer en una forma ordenada, y a partir de una identificación, revisión, elegibilidad e inclusión, pasamos de 430 artículos de la primera búsqueda hasta 30 solamente después de aplicar todos los criterios de inclusión que les he venido comentando. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Entonces, se encontraron 30 casos. La edad media de todos los casos fue de 63.6 años, de los cuales 50% fueron de sexo femenino. Característicamente, en el 86.6% se realizó el diagnóstico histopatológico del linfoma en ganglios linfáticos regionales al órgano del tumor primario. Es decir, que topográficamente la mayoría de los casos se encontró en un ganglio linfático que estuviese dentro de su drenaje del tumor primario, dentro del órgano del tumor primario. El linfoma más frecuentemente encontrado fue el linfoma linfocítico de célula pequeña, en el 60% de todos los linfomas encontrados, y la neoplasia sólida más común entre todas las neoplasias fue el carcinoma de mama, con el 36.6%. Hubo varias asociaciones interesantes. Una de ellas fue una asociación entre el linfoma linfocítico de célula pequeña y el carcinoma de mama. Quizás fue la asociación más relevante y a la que nos vamos a referir más adelante en la presentación, representando 1/3 de todos los resultados. Además, ese linfoma linfocítico de célula pequeña se relacionó con otros carcinomas, como son el carcinoma escamocelular o el melanoma, recordando que todos ellos fueron metastásicos al ganglio donde se desarrolló ese linfoma. Hubo otros linfomas encontrados, como son el linfoma folicular, el linfoma B difuso de célula grande y el linfoma de Hodgkin, que se relacionaron con el adenocarcinoma de diferentes órganos en un 6.6%. En esta gráfica intentamos representar de una forma sencilla cuál fue la proporción de la relación comentada. Y es que lo que ustedes ven en color verde, en este verde, fueron los 10 reportes de caso de los 30 encontrados que documentaban la asociación entre un carcinoma de mama metastásico a un ganglio linfático regional a nivel axilar
con el desarrollo en ese ganglio de un linfoma linfocítico de célula pequeña. Hubo muchas otras asociaciones, específicamente en este grupo vemos que hubo 2 reportes de caso de cada una de las asociaciones que vemos en pantalla, y en este hubo un solo reporte de caso de esas asociaciones. Lo más importante para entender es que la mayoría de las asociaciones encontradas fueron entre un cáncer de mama metastásico y un linfoma linfocítico de célula pequeña, lo cual cobra relevancia clínica, como lo vamos a ir documentando. Para ejemplificar un poco esos conceptos, traje a colación este reporte de caso de un tumor sincrónico. Se trata específicamente de un hombre de 82 años, al cual se le documentó un linfoma primario de glándula suprarrenal derecha y, de forma sincrónica, un adenocarcinoma gástrico. La característica es que no comparten la localización, pero sí la temporalidad y por ende serían sincrónicos, muy diferente a las neoplasias en colisión, donde aquí las ejemplifico poniendo en la parte izquierda el reporte de caso de una mujer de 74 años que tras el hallazgo en el examen físico rutinario de una masa en la mama derecha fue llevada a estudio histopatológico, se le documentó un carcinoma mamario y posteriormente una metástasis. Y en el estudio de la metástasis axilar de este carcinoma mamario se documentó el linfoma linfocítico de célula pequeña. Aún no son muy claros los mecanismos que rigen este fenómeno, sin embargo, con nuestra revisión se documenta que hay resultados importantes y que hay que prestarle atención a este fenómeno. Ahí puede haber obviamente muchos otros casos de colisión de diferentes órganos. Ese es el caso de un hombre de 67 años, fumador, que se documentó con un SEA broncogénico metastásico a un ganglio mediastinal, en el cual pues simplemente se le documentó ya la presencia de un tumor metastásico del adenocarcinoma junto con un linfoma difuso de células B grandes. Lo importante es entender que las neoplasias en colisión no hay ningún tipo de tejido sano entre los 2 tumores primarios metastásicos en el sitio donde se encuentra como tal desarrollándose el fenómeno. Como conclusión relevante, encontramos que los linfomas más frecuentemente encontrados en situación de colisión fueron los linfomas linfocíticos de célula pequeña, y que el carcinoma más frecuente encontrado también en situación de colisión fue el cáncer de mama. Esto supone muchas teorías de la asociación, digamos, fisiopatológica para ellas. Algunos hablan que puede ser algo más esporádico, sin embargo, surge la pregunta de cómo estas células metastásicas y este proceso de linfomagénesis se relacionan. Puede ser un mecanismo de defensa, puede ser un desequilibrio inmunológico proinflamatorio. Son las 2 teorías que nosotros proponemos inicialmente. Adicionalmente, en caso de hallazgo histopatológico de tumores metastásicos de mama, siempre se debe buscar linfomas nodales, sobre todo en el marco de tumores metastásicos a ganglios linfáticos regionales. Muchas gracias.